Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobin, buenos amigos en hebreo. Lo que vamos a hacer ahora es compartirla para allá, correspondiente a este Shabbat, a esta celebración que estamos haciendo de reposo, de descanso que nos da el Señor, para que Él también reposó, eso dice la palabra, cesó en realidad de crear la obra y tomó, le dio descanso al hombre y para estar en su presencia, adorarlo y alabarlo. Ya hemos hecho las brajot correspondientes, también estuvimos adorándolo, alabándolo, y lo que vamos a hacer ahora es compartirla para allá, la porción semanal de Torá, Tanaj y Brija de allá, como mesiánicos que somos, que el título es en hebreo Vayeshev. Vayeshev quiere decir y se asentó. Así se titula y básicamente está basada en parte de la historia de la vida de José Yosef en hebreo en Egipto, personaje bíblico muy importante. Así que la para allá, voy a decirlo para aquellos que quieren tomar nota o lo hacen a través de internet, para que la puedan leer completa en sus casas. Acá hacemos una síntesis por tema de tiempo. Abarca el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículo 1 hasta 40-23. Amós 2, versículo 6 hasta el 3-8. Hechos, capítulo 7, versículos 9 al 16. Y Hebreos, en el Hadashah estamos diciendo ahora, capítulo 11, versículos 11 al 20. Bien, vamos a hablar entonces un poco del perfil de Yosef. José. José era un niño joven de 17 años, era un jovencito, era un poco altanero, un poco soberbio cuando comienza a narrarlo la historia, que a partir de distintas pruebas y sufrimientos que le hizo pasar el Señor, luego en su vida entendió cuál era el propósito y el plan de Adonai Hashem para él. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, con respecto a lo que es el sufrimiento y la obediencia. Y estamos hablando aquí nada más y nada menos que Yeshua a Masías, de Yeshua el Mesías. Hebreos 5.8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció Yeshua, aprendió la obediencia. Notemos qué importante, ¿no? Aprendió a obedecer a través del sufrimiento. O sea que Dios no es un Dios que quiere que seamos masoquistas, es un Dios que utiliza a veces el sufrimiento para que nosotros aprendamos la obediencia tal como lo hizo con el Masías. Vamos a establecer acá un primer principio bíblico. La prueba, ¿cuál es el fin? Es para acercarnos más al Señor y para el crecimiento. La prueba no es para que abandonemos, lo vamos a repetir. La prueba es para acercarnos más al Señor y para crecimiento. Pensá en qué momentos son los que vos más orás o más clamás en tu vida personal, o lo hago yo. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en desierto, es cuando más buscamos la presencia de Dios. Al punto que Yeshua fue llevado al desierto por el mismo Ruach HaKodesh para ser probado por el Espíritu Santo. Y salió vencedor. ¿Por qué? Porque estaba lleno de su presencia. En el desierto él logró llenarse totalmente y el enemigo huyó ante la presencia de Dios. El enemigo no teme nuestros gritos, el enemigo no se conmueve con nuestras lágrimas, el enemigo no tiene misericordia, esa es una cualidad del Señor, no del enemigo. El enemigo lo que teme y ante lo que huye es ante la presencia de Dios. Cuando nosotros alabamos, cuando adoramos, cuando pedimos oración en la comunidad, cuando nos llenamos de su presencia, ahí huye. Eso es lo que él va a subir. Vamos a meternos ya en la historia de lleno de José, capítulo, vamos a Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, 2 dice, esta es la genealogía de Jacob. José era 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué es lo que hacía José? Iba y le contaba a Jacob, su padre, Israel, como ya hemos visto que el Señor le cambió el nombre de Jacob por Israel, le contaba lo mal que se estaban comportando sus hermanos. Ahora, ¿esto era chisme? No. Él lo que estaba haciendo era hablar verdad sobre los hechos, que es diferente. Cuando yo veo a alguien que está pecando por su bendición, tengo que decirle, mira, esto está mal, no lo tenés que hacer. Y luego recapacitar a la persona, que es distinto a chusmear, que cuando estamos hablando maliciosamente de alguien. Acá no, él no tenía la mala intención, él lo que quería es que sus hermanos recapaciten y que transformen su accionar correspondiente a un accionar de hijos del Señor. Vamos a Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4. E Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez
y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían, no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos. ¿Qué representaba la túnica de colores? ¿Por qué tenía una túnica de colores? La túnica representaba la autoridad. Recordemos que están las vestiduras sacerdotales. Por eso José era muy envidiado por sus hermanos, además de que era el hijo más chico y además que era el preferido de su padre Jacob. Pero le habían dado una túnica a su padre que representaba autoridad, aún siendo muy jovencito. Vamos a ver lo que dice Isaías en la Concordancia, capítulo 22, versículo 21. Isaías 22, 21 dice, lo vistió con tu túnica, miren qué concordancia tremenda, le pondré tu cinturón de honor y lo daré autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y Jerusalén y para el pueblo de Judá. Sus hermanos, por envidia, lo aborrecían. Vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículos 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, diciéndoles, oíd este sueño que he soñado. He aquí estamos atando gavillas en medio del campo, y aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas, puestas alrededor, se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, él tuvo un sueño profético, José, que el Señor le mostró, y a causa de esto, que dice la palabra, los hermanos ya lo aborrecían, comenzaron a aborrecerlo aún más. Y esto obviamente trajo consecuencias. Vamos a Génesis 37:9. Y soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. ¿Qué representaba lo del sol y las estrellas y la luna? Simbólicamente, las 11 estrellas representaban a sus hermanos, de los cuales nacen las tribus. Y el sol y la luna representaba a su padre Jacob y a su madre. Vamos con Génesis 37, versículos 10 y 11. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Acá podemos ver que aún su padre lo reprendió por el sueño que había tenido José. Sueño que el Señor le mostró a José. Ahora, José acá comete una serie de errores. ¿Cuáles son los errores que comete José? ¿Qué es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros? Él fue y contó el sueño que Dios le mostró a sus hermanos y a su padre antes de tiempo. Muchas veces el Señor nos muestra algo, nos da un sueño profético, una visión, una palabra, que es para nosotros, es para guardarlo en la intimidad. Esto no lo cuentes a nadie. Cuando se transfiguraron Pedro, Jacobo y Juan, y Yeshua les dijo, esto es para ustedes, no lo cuenten todavía, no era el tiempo, porque eso nos puede traer malas consecuencias. Entonces, vamos a establecer un principio bíblico. Aclaro que obviamente los sueños de José se cumplieron todos. El principio bíblico es, debemos ser prudentes y siempre dirigirnos a los demás. Esto es otro error que cometió José, con sencillez de corazón, prudentes y con sencillez de corazón. Él no fue prudente y tampoco mostró sencillez, que agarró un poco su altanería, que tenía como cualquier jovencito de 17 años. Eso hizo que los hermanos quieran matarlo. Vamos a Génesis 37:20. Ahora pues, vamos a ver cómo lo quieren matar. Vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas. Digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán de sus sueños. Entonces, como dijimos, a causa de los celos y la envidia, los hermanos de José tramaron matarlo. Génesis 37, versículos 26 y 28. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo de los ismaelitas, no sea nuestra mano contra él, pues es hermano nuestro y carne nuestra. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y Yosef, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Ahora, notemos la coincidencia de lo siguiente. Lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Recuerdan a quién vendieron por piezas de plata? A Yeshua. Judas lo quiso vender, lo vendió, lo traicionó por 30 monedas de plata. Un justo entregado a causa de moneditas de plata. Le pasó a José, le pasó a Yeshua. Muchos hacen un paralelismo entre la vida de José y la vida de Yeshua, siendo Yeshua el Masías, obviamente. José es un personaje bíblico muy importante. Vamos a Génesis 37-36. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Entonces, primero lo venden los hermanos a los madianitas y después los madianitas a su vez lo revenden a José, a Potifar, capitán de la guardia del Faraón en Egipto. Vamos a ir al libro de Amós ahora. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 6. Amós, estamos ahora, capítulo 2, versículo 6. Así dice Adonai, por 3 transgresiones de Israel no revocaré sino por la cuarta. Y esto es lo que hicieron a José. Porque por plata venden al justo y por unas sandalias al necesitado. A José y a Yeshua. Damos la concordancia que hay entre Torá, Tanaj y Brit Hadashah. La palabra del Señor es perfecta. Entonces, ellos, los hermanos de José y de Yosef, no midieron las consecuencias del daño que le estaban haciendo a José en primer lugar y por consecuencia a su padre Jacob, el sufrimiento que iba a tener por la desaparición de su hijo. Pero había un plan de Adonai. ¿Cuál era el plan de Adonai? Toda la prueba fue permitida porque José iba a ser levantado, esto lo sabemos los que conocemos la historia, todos aquí la conocen seguramente, como segundo gobernador del faraón de Egipto. Miren hasta qué puesto el Señor lo levantó. Y el plan era salvar al pueblo hebreo de la hambruna que había en Egipto y en los países lindantes. Volvemos al libro de Génesis, Bereshit. Vamos en este caso al capítulo 35, 35:5. Luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió las ciudades, por lo cual no consiguieron, no, perdón, 39:5, perdón, estaba leyendo mal. Génesis 39:5. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa, está hablando de Potifar y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José y Yosef, y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así la casa como en el campo. Entonces acá notamos que a partir de la bendición que el Señor da sobre José, es bendecida la casa de Potifar, un pagano, y todo lo que tenía. Entonces vamos a establecer un principio bíblico a modo de pregunta. Si Dios bendijo, para que nos preguntemos todos nosotros, a un pagano, como era Potifar, idólatra, a través de José, ¿cómo no nos va a bendecir a nosotros si somos sus hijos? Tenemos asegurada la bendición. Vamos a Génesis 39, versículos 7 y 9. Después de estas cosas, aconteció que la mujer de su señor puso los ojos en José y le dijo, estamos hablando de la mujer de Potifar, acuéstate conmigo. Pero él se rehusaba y dijo a su mujer de su señor, ciertamente mi señor no se preocupa de todo lo que hay en la casa y todo lo que tiene lo puso en mis manos. Y no hay nada en esta casa sobre mí, ni nada que se me niega fuera de ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal y pecaré contra Elohim? Lo que estaba preguntándose José, después de conocer la mano del Señor y su bondad, es, ¿cómo ahora yo le puedo fallar a Adonai? ¿Cómo puedo pecar de esta manera? Si me ama, si me bendice, si me abre caminos en medio de la nada. Es una pregunta que muchas veces nosotros tenemos que hacerlo. 39:12. Ella lo asió, la mujer de Potifar, por su vestidura y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, dejando su vestidura en mano de ella, huyó y salió fuera. Él lo que hizo fue escapar de la tentación, de la cual muchos, más de uno, seguramente hubiera caído. José era temeroso a Adonai.
Génesis 39, versículos 20 y 22. Y tomando su amo José, lo echó de la cárcel, lo había acusado la mujer de Potifar, de esto que le había simulado que él le había querido violar. Y tomando su amo José, lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey. Pero Adonai estaba con José y lo extendió su misericordia y le concedió gracia ante el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban allí en la cárcel y todo lo que él hacía allí. Vamos con el 22. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que no estuviera en su mano, porque Adonai estaba con él y lo que emprendía, Adonai lo prosperaba en sus manos. Entonces, ¿en qué momento estaba el Señor con José, acompañándolo? En el momento más duro de su vida, en la cárcel. Adonai no abandonó a José en medio de la gran prueba de su vida, en la cárcel. Siempre estuvo con él y lo prosperaba en medio de la cárcel. Entonces, recordemos lo que dijo Yeshua. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el medio de la prueba más dura que tengas, el Señor va a estar. En el medio de la prueba más dura que tuviste, el Señor estuvo. Y en el medio de la prueba más dura que vas a tener, el Señor también va a estar. Vamos a Génesis 40, versículos 1 y 5, vamos a analizar la vida de José en la cárcel. Después de estas cosas sucedió que el copero, rey de Egipto, del rey de Egipto, y su panadero pecaron contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón, encolerizado contra sus dos oficiales, el copero mayor y el panadero mayor, los puso bajo custodia en la cárcel, lugar donde estaba preso José. Y el jefe de la cárcel se los encargó a José, y éste les servía, y estuvieron unos días bajo custodia. Y ambos tuvieron un sueño, cada uno de ellos un sueño. Vemos nuevamente sueños en la vida de José, en este caso unos terceros que José tenía que interpretar. Vamos a Génesis 48. Y le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay aquí quien lo interprete. Y les dijo José, ¿no son de oír las interpretaciones? Contámelos ahora. Acá vemos un cambio muy importante en la vida de José. Empezamos hablando de un José altanero, arrogante, que Dios le hace atravesar pruebas para transformar su corazón. Y nos encontramos ahora con un José humilde, sencillo de corazón, que dice, la interpretación no es mía, la interpretación es de Adonai. Miren el cambio en la vida de José. ¿Por qué? Porque pasó pruebas, tomado de la mano del Señor, y salió victorioso de las pruebas. Entonces su corazón fue transformado. Ese es el objetivo de las pruebas también, que sean transformados nuestros corazones. Vamos a la interpretación del sueño del copero. Génesis 40, 13. Dentro de 3 días, Faraón alzará tu cabeza y te hará volver a tu puesto, y pondrás la copa del Faraón en su mano, como de costumbre, cuando era su copero. Y ahora vamos a la interpretación del sueño del panadero. Génesis 40, 16 al 19. Viendo entonces el principal de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venían 3 canastillos de pan sobre mi cabeza, y en el castillo más alto había de todos los manjares del faraón, obra del panadero, y de las aves devoraban el canastillo que estaba sobre mi cabeza. Respondiendo José dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará colgar de un árbol y las aves comerán tu carne. Los sueños que reveló José se cumplieron todos tal como él los declaró. Ahora, José, ¿qué hizo? Transmitió en ambos casos exactamente lo que Dios le había dicho que tenía que decir. Vamos a establecer acá un principio bíblico. La verdad es la verdad y no debemos tener temor a proclamarla. José no es que hubo un sueño que era lindo y el otro no, entonces dijo, vamos a contar lindo los dos. José habló verdad como el Señor le mostraba. Dios siempre protegió a José en medio de las pruebas y lo prosperó. Ahora, ¿cuál es ese Dios que tenía José? El que lo hizo superar las pruebas, el mismo Dios que tenés vos y el que tengo yo. Adonai Gadol, Dios es grande. Vamos a ver lo que dice el Salmo 37, 28, Salmo de David. Porque Adonai ama la rectitud y no desampara a sus santos.
Lo hemos visto más de una vez acá en testimonios de la comunidad. El Señor no desampara a sus santos, a sus escogidos. Recordemos que, por más que somos pecadores, la sangre de Yeshua nos santifica y nos hace Kadosh. Para siempre serán guardados. ¿Para cuándo? Para siempre. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Ya vamos a ir terminando la enseñanza de hoy. Vamos a ir al Brija de allá, al pacto renovado. En este caso vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 9 al 16. Y nos encontramos aquí con lo que es la defensa de Esteban, cuando los fariseos lo estaban usando, el concilio, principalmente Caifás, que lo estaban por apedrear. Él hace una defensa donde hace un relato de hechos. Vamos a ver lo que dice sobre la etapa de José. Y vamos a ver la concordancia entre lo que es Torá y Brija de allá, pacto renovado. Hechos 7, versículos 9 al 16. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él vendiéndolo para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y lo designó gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces sobre todo Egipto y Canaán una hambruna y una gran aflicción. Nuestros padres no hallaban alimentos, pero siendo Jacob, que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda, José dio a conocer a sus hermanos y el linaje de José llegó a ser manifiesto a Faraón. Y envió José a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 almas. Y Jacob bajó a Egipto y murió él y sus padres. Y fueron trasladados a Siquem y puestos en un sepulcro de que Abraham llegó a comprar por un precio de plata a los hijos de Amor en Siquem. Para redondear y dar una conclusión final a la enseñanza de hoy. La prueba, como dijimos, no es para rendirse, la prueba es para pasarla. La prueba es para tomarse muy fuerte, Señor, separados de ti, Yeshua, nada podemos hacer, y para pasar por elevación a un próximo nivel, a un nivel más alto. La prueba, en definitiva, para crecimiento. Gracias, amigos, por sumarse a la comunidad Javerín Tobín. A todos aquellos que quieran escribirnos un mail, nos pueden contactar a través del mail comunidadjaverintobim@gmail.com, y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Nekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias. A los integrantes de la comunidad que están en el Zoom, nos desconectamos 5 minutitos y con el mismo link volvemos a comunicarnos en el intercambio de opiniones. Gracias, bendiciones a todos. Shalom.